Hermanos en Cristo, con este octavo domingo en Pentecostés, empezamos una sección de la palabra de Dios de Mateo donde vemos parábolas. Parábolas son cuentos de aquí en la tierra. Jesús los contó, pero en cada cuento hay un significado espiritual. Las tres lecturas para hoy han enfocado sobre la realidad de sembrar la semilla que Dios promete va a dar frutos. Y en la parábola de hoy tenemos una historia particular donde tú y yo vamos a aprender la clave de ser sembradores de la semilla. En Mateo leemos: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta tierra y el engaño de las riquezas lo ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno, es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una buena cosecha, al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Mis queridos amigos en la fe, y hoy como vamos a aprender, agricultores en la palabra de Dios. Voy a admitir algo. Yo no soy agricultor. Es decir, nunca he tenido un deseo grande de salir y tender a un jardín que produce frutos o vegetales para que yo pueda comerlas más tarde. Antes sí lo intentaba, pero después de 2 o 3 años de sembrar la semilla, cultivar todo, quitar todas las matas malas, mi cosecha siempre rendía un tributo al venado. El problema es que donde vivo yo, el venado pasa por la casa y cerca del jardín todos los días. Y cuando hay algo para comer, el venado lo come. No importa cuán grande era la cerca que puse alrededor de mi jardín, nunca pude yo cosechar algo. Pues después de un tiempo, pierdo el deseo. Y la verdad es que entender a un jardín requiere mucho trabajo. Hay que asegurar que todas las plantas tienen agua. De vez en cuando hay que usar fertilizante para que ellos puedan crecer bien y rendir más fruto. Y siempre hay que limpiar matas malas. Es decir, casi siempre por una planta buena hay miles de plantas malas. Y no queremos que el fruto no rinde porque las plantas malas lo ahogan. En el tiempo de Jesús, casi cada persona tenía la habilidad de tender a un jardín.
Un lugar donde ellos podían sembrar algo, cosechar, guardar y tener con qué comer más tarde. Por eso, lo que contó Jesús como parábola hoy era algo que todos entendían. Y creo que como ahorita estamos en Yakima, en una valle donde la agricultura es quizás la cosa más importante del valle, conocemos bien lo que es ser agricultor. Conocemos el trabajo duro para poder recibir una cosecha que rinde algo para que tú y yo tengamos comida para comer, dinero para gastar y un buen sentido que nuestras obras no han sido en vano, sino han sido buenos, bien usados. Pero en este jardín, el jardín que contó Jesús, no estamos hablando de una semilla pequeña. No estamos hablando de un fruto para manzana o pera o uva. Estamos hablando de la palabra de Dios. Y hoy queremos ver que tú y yo somos los sembradores de la semilla. Tú y yo sembramos el evangelio. Ahora, cuando miramos a esta parábola, quizás tendemos a enfatizar el rinde, lo que se rinde de la semilla. Es decir, tendemos que buscar al fin de la parábola para encontrar si lo que sembramos resulta en cosecha. Y Dios sí lo pone en la parábola. Jesús cuenta sobre la semilla. Ahora, hay que entender, no estamos hablando de un tractor que jala algo, que pone la semilla así. No, yo trabajé una vez en Nebraska, un estado que también tiene agricultura como su razón principal de existir en este mundo. Y yo trabajé por un agricultor que sembraba habichuelas y él tenía un aparato que contaba la semilla exacta que iba. Y él podía mostrar en este terreno, esta parte del terreno rindió tanto, esta parte del terreno rindió menos o más. Lo podía mostrar claramente y estos fueron los años 80. Los tiempos de Jesús no fue así. Un sembrador tenía un trapo a saco a su lado donde él ponía la mano, agarraba semilla y lo tiraba de esa manera. Y por eso en lo que contó Jesús, hay terrenos diferentes. Uno no puede tomar el tiempo de estar mirando y poniendo y hacer las líneas. No, agarra la semilla y lo tira. Y hay semilla que cae en tierra mala, donde está todo pisada, lleno de piedras. Y es fácil entender que esa semilla no crece. Hay semilla que cae en lugar de pocas piedras, pero poco terreno, por cual la semilla produce un raíz, pero no tan profunda. Y cuando ataca el sol, como no tiene raíz con qué traer agua, muere la planta. Hay otros lugares donde al tirar la semilla cae en lugar donde hay espinas. Crece junto con las espinas, pero las espinas lo ahogan. Y por fin hay terreno donde se tira la semilla, cae en buen terreno y rinde 30, 60 o 100 veces por uno. Es decir, por cada semilla rinde 100 más. Eso sí es buena cultivación. Eso sí es una buena cosecha. Pero la realidad es que esta parábola no enfoca tanto en los resultados. Jesús sí los muestra. Lo que esta parábola quiere mostrar es esto y se encuentra en la primera frase de la parábola. Un sembrador salió para sembrar. Nada puede resultar si no hay alguien que está tirando semillas. Ninguna semilla puede caer en terreno malo, en terreno de piedras, en terreno de espinos o en tierra buena. Nada de eso puede suceder si no hay un sembrador que está tirando semilla.
Y muchas veces olvidamos que Jesús habló esta parábola en frente de muchos. Y Jesús quiso que todos nosotros supiéramos que cada uno de nosotros es sembrador. Cada uno de nosotros, por la gracia de Dios, hemos tenido la semilla del Evangelio sembrada en nosotros. Hemos tenido la oportunidad de llegar a la fe, de creer que Jesús murió por nosotros, de reconocer que nuestros pecados nos quitan del camino a los cielos, pero el amor de Dios y el perdón de nuestros pecados nos clavan en el camino directo a los cielos. Y ahora, como tú y yo tenemos fe, como tú y yo somos bautizados, tú y yo somos sembradores. Somos las personas que tienen una mano que pone en el saco, agarra la semilla y lo tira donde quiera. Y quizás para entenderlo mejor, recuerden esto, hermanos. El sembrador no se preocupó tanto de dónde cayó la semilla. Él simplemente quería tirar la cantidad más grande de semilla posible. Nosotros, compartiendo la palabra de Dios, sembrando la semilla en este mundo, debemos preocuparnos menos de dónde cae la semilla y más en simplemente tirarla. Y es simplemente esta realidad. Tú y yo vamos y queremos a compartir la palabra de Dios con quien quiera en cualquier tiempo. Reconociendo que, como la palabra dice, hay personas que cuando compartimos la palabra de Dios con ellos, no la van a oír. Va a ser como ese terreno que nunca, la semilla nunca penetra. Pero tú y yo no sabemos esto hasta que tiramos la semilla. Y sí, también hay ocasiones cuando vamos a tirar la semilla y va a caer en lugares de piedras, donde hay poco lugar para raíz, pero parece por unos 2, 3, 4 semanas que la persona está interesada, que quiere tener bautismo para los niños, que quiere venir a la iglesia y después desaparece. Porque nunca tomó el tiempo para tener los raíces profundos en la palabra de Dios. De nuevo, nunca sabemos esto hasta que tiramos la semilla. Y sí, van a haber tiempos y lugares donde tiramos la semilla y personas dicen, yo creo en Cristo, gracias por la semilla, pero por toda su vida casi no se ve. Vienen a la iglesia poco tiempo, una vez cada 6, 7, 8 semanas. Y aunque tiramos semilla, todas las preocupaciones de esta vida, las espinas, lo ahogan. Y finalmente sí va a haber tiempo cuando tiramos la semilla y hay fruto. Y la realidad es que aquí en Yakima hace 5 años no había en este lugar alguien que estaba tirando semilla en español claramente como lo está haciendo esta iglesia, tú y yo juntos. Pero cuando se empezó a tirar la semilla, sí había resultados. Ustedes son personas con quien la semilla cayó y está rindiendo cosecha. Está rindiendo fruto. Está mostrando la fe que Dios ha sembrado. Y tú y yo queremos ver, como sembradores, más de eso. No para llenarnos de vanagloria, mira la cosecha grande que tengo enfrente de Dios. Al contrario, simplemente para reconocer que Dios es el que obra en la semilla. Dios es el que produce la fe. Dios es el que produce los frutos de la fe. Pero tú y yo somos sembradores. Pues vamos a tomar el tiempo cada día
de poner nuestras manos dentro del saco, sacar una semilla, un montón de semillas del Evangelio y empezar a tirar. Sea con nuestras familias, sea con nuestros vecinos, sea con nuestras amistades, con personas quienes siempre preguntan, oye, el domingo, ¿por qué desaparecen? Tiren semilla. No se preocupen del terreno. Dios se ocupará de eso. Pero tú y yo, tirando semilla, sabremos que algo caerá en tierra mala. Algo caerá en tierra pedregosa. Algo caerá en tierra llena de espinas. Pero también algo caerá en tierra buena. Que sí va a producir frutos. Y no importa dónde cae la semilla, de nuestro punto de vista, tú y yo vamos a dar gracias a Dios que tomamos la oportunidad de tirar esa semilla para que Él obre dentro de la palabra. Como lo leímos en Isaías, Dios controla todo eso. Él lo hace caer. Él lo hace rendir tributo. Él lo hace producir cosecha. Tú y yo simplemente somos sembradores. Que Dios bendiga nuestro tiempo en el sembrar de la semilla del Evangelio en esta comunidad y por todo el mundo. Amén. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, esa paz nos guardará y mantendrá firmes en la fe verdadera hasta la vida eterna. Amén. Antes de que apaguen el video, por los próximos domingos, el próximo domingo estaré en vivo, vamos a mirar a varias parábolas, siguiendo en Mateo 12, 13, 14 y 15. Pues si quieren adelantarse un poquito, podrán ver todas las parábolas de Dios habladas por Jesús, porque cada domingo estaremos discutiendo, practicando sobre esas parábolas. Que Dios bendiga su semana.